que con esas dos no deben haber tenido problemas. No, yo pude hacerla, solamente me había quedado esa la que le pregunté en el grupo, profe. Bien. Bueno, vos, Estefano, ¿cómo anduviste con las reacciones? Más o menos. Hay una que es la última, que la vamos a usar justamente para arrancar otra forma de ver las redox hoy. Esa la vamos a utilizar como un ejemplo para ver otra forma de resolver las redox. Si hubo algún problema con alguna de las otras que no sea la I, avanzamos a la diapositiva que yo les quiero mostrar para que vean otra forma de resolver las redox. En realidad, no es otra forma de resolver las redox, sino que es que a veces nos encontramos con una reacción redox y simplemente nos dicen que está en medio ácido o en medio básico, y hay compuestos que nos faltan en la reacción, que es básicamente agua, oxidrilos o hidrógenos, y nosotros tenemos que saber a dónde y cómo agregarlo. Ustedes hasta ahora lo que veían eran reacciones un poco más simples, donde ustedes tenían todos los reactivos y todos los productos. Entonces ustedes simplemente lo que hacían era identificar los estados de oxidación de cada elemento. De esa forma se daban cuenta quién se oxida y quién se reduce, planteaban las hemireacciones, igualaban los electrones y ahí terminaban con la reacción final. Ahora hay veces que nos encontramos con unas reacciones que nos dan un poquitito más de trabajo, pero no es, digamos, nada complicado. Entonces la idea es ver cómo se trabaja ese tipo de reacción. ¿Estamos? Sí. Sí. No sé vos, Estefano, ¿querés ver alguna en particular, alguna reacción en particular de esas que por ahí no te han salido? Y no sé, profe, por qué eran la mayoría. Hasta la D más o menos me salieron, pero después en adelante no. Uh-huh. Bueno, quieren que hagamos, no sé, alguna, digan ustedes, la E o la F, no, la G, no sé, cuál quieren. No sé, ¿a vos cuál era la E que no te había salido también? La E y la C. Bueno, hacemos la, no sé, la que ustedes quieran. ¿Quieren que hagamos la E? Bueno, 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 ustedes vayan agarrando lápiz y papel. Vamos a armar primero la reacción, a ver si ustedes pudieron armar bien los compuestos, porque también ese es un tema. O sea, nosotros tenemos que prestar mucha atención porque si armamos mal el compuesto, ¿sí? Es probable que ya arranquemos mal resolviendo el ejercicio. La reacción E a nosotros nos decía que teníamos cloro molecular. Nosotros sabemos que el cloro es diatómico, o sea que vamos a poner cloro 2 más hidróxido de potasio. En ese caso es el potasio, como trabaja con una sola valencia o estado de oxidación que es 1, va a tener un solo oxidrilo el compuesto. O sea que nos queda potasio OH, o K o H. Esos serían nuestros reactivos. ¿Estamos hasta ahí? sí. sí. Bien. Después, como productos, tenemos una sal aloidea, que es el cloruro de potasio. En ese caso, ustedes recuerden que una sal aloidea se formaba por una base, que sería el hidróxido de potasio, ¿sí? Y por el haluro, que en ese caso sería el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. Cuando se combinaban esos dos,
se formaba la sal aloidea, que nos hubiese quedado potasio, cloro. Ese es el cloruro de potasio. Teníamos en la reacción otra sal, que es el clorato de potasio. Nosotros sabemos que el cloro tiene 4 valencias o estados de oxidación, que son 1, 3, 5 y 7. Si estuviese trabajando en esta sal con 1, sería hipoclorito de potasio. Si estuviese trabajando con 3, sería clorito de potasio. Si está trabajando con 5, clorato de potasio. Y si está trabajando con 7, perclorato de potasio. Entonces, en este caso, como es clorato de potasio, cuando nosotros formamos la sal, ustedes deberían haberla formado a partir de hidróxido de potasio y ácido clórico, ¿sí? Para que después, combinados ese ácido y esa base, pudieran formar esta sal. Si la hicieron bien, les debería haber quedado potasio, cloro, oxígeno 3. Ese es el clorato de potasio más el agua. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Sí. Bueno. Ahora, una vez que tenemos la reacción, vamos a agarrar y vamos a identificar los estados de oxidación de cada elemento. Nosotros sabemos que el cloro diatómico, el cloro 2, está en estado natural, por lo tanto su estado de oxidación es 0. Después tenemos en el hidróxido de potasio, oxígeno -2, hidrógeno +1, por lo tanto, para que el hidróxido de potasio se me haga 0, el potasio también debe trabajar como +1. Pasamos a los productos. En el cloruro de potasio, sabemos que el potasio trabaja con +1 y por lo tanto el cloro con -1. En el caso del clorato de potasio, tenemos al oxígeno con -2, al potasio con +1 y el cloro lo tenemos que averiguar. Aunque ya sabemos que venía trabajando con 5, porque cuando armamos la sal clorato de potasio, sabíamos que al decir clorato es la tercer valencia. Pero bueno, lo vamos a chequear. Si yo tengo el oxígeno con -2, -2 por 3 es -6, +1 del potasio me queda -5, por lo tanto, para que todo eso sea 0, el cloro debe trabajar con +5. En el caso del agua, el oxígeno con -2 y el hidrógeno con +1. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Bueno, cuando nosotros ahora nos ponemos a ver, nos damos cuenta que el potasio no ha cambiado su estado de oxidación, el oxígeno tampoco y el hidrógeno tampoco. El único elemento que nos queda por analizar es el cloro. Nosotros a la izquierda tenemos el cloro con estado de oxidación 0 y a la derecha lo tenemos con -1 y con +5. ¿Qué quiere decir? Que este es un caso en donde un mismo elemento, el cloro en estado natural, se oxida y se reduce. ¿Sí? Entonces, un mismo elemento va a participar o va a formar las dos hemireacciones. ¿Se entiende esta parte? Sí. Bien, ahora, ¿cómo armamos esas hemireacciones para nosotros darnos cuenta después cómo tener que trabajarlas? Ustedes saben que el cloro 2
para las dos hemireacciones, porque participa tanto de la reducción como de la oxidación, lo tenemos que bajar así, como cloro 2. No lo podemos romper, ¿está? Porque es, digamos, el compuesto entero, la molécula entera. No podemos bajar un cloro en estado de oxidación 0. Lo tenemos que bajar como cloro 2. Entonces, vamos a empezar a armar las hemireacciones. Ustedes vayan escribiendo en la medida que yo se los voy dictando. Si nosotros dijimos, vieron que, por ejemplo, cuando bajan el oxígeno también en estado natural, lo bajan como O2, no lo bajan como 2O o como O solo. Cuando yo tengo un elemento en estado natural y es diatómico, lo bajo así. O sea, en la hemireacción lo escribo así. Entonces, vamos a empezar con la hemireacción de reducción. ¿Qué significaba que se reduce? ¿Que gana o que pierde electrones? Que gana. Que gana electrones. Entonces, ¿cuál bajarían ustedes? ¿El cloro -1 o el cloro +5? El -1. El -1. ¿Cómo lo bajamos? Así, como cloro -1. Entonces, les quedaría hasta ahora la hemireacción cloro 2, flechita, cloro -1. El cloro 2 con el estado de oxidación 0, flechita, cloro -1. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí. Ahora bien, si yo tuviese que contar a alguien esa reacción, ¿sí? Yo diría el cloro en estado natural como diatómico y estado de oxidación 0, viene caminando y se encuentra con electrones y pasa al estado -1. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ese cuento está bien siempre y cuando yo sepa que para que el estado de oxidación 0 pase a -1, ¿cuántos electrones tiene que encontrar el cloro? 1. 1. 1. Pero ustedes se fijan que el cloro diatómico, yo tengo 2 cloros. Entonces, para que el cloro 2 en estado de oxidación 0 pase a -1, debería encontrar 2 electrones, uno para cada uno de esos cloros 0. ¿Me siguen o no? Sí. ¿Por qué? Porque también hay un principio de masa en las reacciones químicas. ¿Se cortó? Sí. ¿Vos entendés, tanque? Tengo que tener la misma cantidad de 2 cloros a la izquierda y un solo. Se cortó el audio, profe. Y de nuevo capaz. Pitu, ¿vos me escuchás? Sí, sí. Ah, yo la verdad que no entiendo nada. No, yo esta me re perdí. De la E en adelante, o sea, yo hacía las hemireacciones Me y quedaban después ahí balanceaba, recolgadas. Sí, ahí salió. y después balanceaba la reacción para ver si lo había hecho bien y cualquier número me da cuando balanceaba. A mí O sea, la nada que ver última de con- la I me dio un balanceo de 18 de agua, algo así, un quilombo. Creo que está mal. No, yo esa ni la hice, como no había oxígeno y hidrógeno al otro lado, listo, la dejé.
Hay una página que si querés después te la paso que yo la usaba para corregirla, que vos podés controlarlas en mis reacciones. Y viste, yo hay Sí. algunas que la corregí, llegué hasta la E, pero tenía todas mal, boludo. La F, ¿cómo te quedó a vos? No, también me quedó media esa. Si después de la E Ahí me Ah, volví, pegó una trastabilla. ahí volví, estoy harta de pagar internet y que no funcione. Ahora me conecté con los datos del teléfono, espero que no se vaya a cortar. Bueno, vamos a retomar a donde habíamos quedado, ¿sí? Bueno, Habíamos dicho que a la izquierda teníamos el cloro diatómico en estado de oxidación 0 y a la derecha con estado de oxidación -1. Habíamos dicho que el cloro, para pasar de estado de oxidación 0 a -1, se debe encontrar con un electrón. Pero ¿qué pasa? A la izquierda tengo 2 cloros y a la derecha tengo un cloro. Entonces, yo antes de decir cuántos electrones se encuentra el cloro 2 para pasar de 0 a -1, tengo que tener la misma cantidad de cloros de los dos lados. Porque si yo lo dejo así, que a la izquierda tengo 2 cloros y a la derecha un cloro, no estoy respetando el principio de masa de las reacciones químicas. Y si yo pongo que el cloro 2 en estado 0 se encuentra con un electrón para pasar a estado de oxidación -1, no va a pasar a estado -1, va a pasar como a estado -0,5, porque yo tengo 2 cloros, entonces si 2 cloros se encuentran con un electrón, se lo van a repartir entre ellos dos. ¿Me siguen? O sea que no es lógico lo que estaríamos escribiendo. sí, sí. Si yo a la izquierda pongo 2 electrones, porque tengo 2 cloros, pero a la derecha pongo un solo cloro, es como que esos 2 electrones que se encontraron, uno sabemos a dónde fue y el otro no sabemos porque no encontró el otro cloro. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es a la derecha poner un 2 a la izquierda del cloro -1. Entonces, mi reacción me queda cloro en estado natural, cloro 2 en estado de oxidación 0, flechita, 2 cloros -1. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Ahora sí, yo voy a poner cuántos electrones se encuentra el cloro en estado natural para pasar a -1. ¿Y cuántos electrones pondrían? 2. 2, 1 por cada cloro. ¿Me siguen? Esos electrones los poníamos a la izquierda o a la derecha en la reducción. a la izquierda. A la izquierda, A la sí. izquierda. Entonces nos van a quedar 2 electrones más el cloro 2, flechita, 2 cloros -1. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Muy bien. Lo mismo vamos a hacer para la hemireacción de oxidación. Vamos a bajar el cloro en estado natural con estado de oxidación 0. Vamos a hacer la flechita de la reacción. Y del otro lado vamos a escribir el cloro con estado de oxidación +5. Otra vez hacemos el mismo razonamiento. A la izquierda tengo 2 cloros, a la derecha tengo un solo cloro, ¿sí? Entonces, le vuelvo a poner un 2 adelante al cloro +5. Para pasar de 0 a +5, ¿cuántos electrones debe perder? 5. Entonces, a la derecha ponemos +5 electrones. Pero ¿qué pasa? Son 2 cloros. Entonces, ¿cuántos electrones tenemos que poner? ¿Más 5 electrones o menos 5 electrones, profe?
No, siempre se suman a la derecha o a la izquierda, Ah, pero siempre se suman. Pero ¿cuántos electrones serían en total? 10. 10. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, ahora sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa acá? Nosotros sabemos que en las dos hemireacciones la misma cantidad de electrones debe haber de cada lado. Y si no hay la misma cantidad de electrones en la oxidación y en la reducción, debemos multiplicar a alguna de las hemireacciones o a las dos hemireacciones por un número tal de que nosotros igualemos la cantidad de electrones. ¿Se entiende? Sí. Entonces, fíjense, ¿es necesario que a las dos hemireacciones las multipliquemos por algún número o basta con multiplicar una de las hemireacciones por algún número? No, podemos multiplicar la reducción nada más. Bien, la de reducción la vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por 5. Por 5. ¿Para qué? Para que el 5 por 2 de los dos electrones nos dé 10 electrones y ahí sí, después se van a poder simplificar con los 10 electrones de la oxidación. ¿Se entiende hasta acá? Profe, en la de oxidación Mm, ponemos 10 electrones y después los otros dos cloros, ¿cómo quedan? te queda cloro 2 en estado de oxidación 0, flechita, 2 cloros más 5 más 10 electrones. Ah, listo. Así te queda la de oxidación. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es como si sumáramos la hemireacción de oxidación y de reducción. Entonces, empecemos. El 5 multiplica a los dos electrones de la reducción. O sea, es como que ustedes hacen una raya abajo de las dos hemireacciones y sumamos todo. ¿Se entiende? Ujú. Sí. Bueno, 5 por 2 electrones de la reducción, abajo de la línea me quedan 10 electrones. 5 por un cloro diatómico en estado de oxidación 0, me quedan 5 cloros diatómicos. ¿Qué más tenemos en los reactivos? Y el otro cloro de la hemireacción de oxidación, más cloro 2 en estado 0. Todos esos serían reactivos. Los tres que tenemos en la hemireacción. Los 5 cloros de la reducción, el cloro de la oxidación y los 10 electrones de la reducción. Todo eso a la izquierda. Lechita, recuerden, estoy sumando las dos hemireacciones. Después nos quedan 5 por 2, 10 cloros menos 1. Después nos quedan más 2 cloros con estado de oxidación más 5, más los 10 electrones. ¿Lograron hacer eso? Sí. Sí. Bien. Los electrones se simplifican, los tachan de un lado y del otro. Entonces, la suma de las dos hemireacciones me queda 5 cloro 2 en estado de oxidación 0, más 1 cloro 2 en estado de oxidación 0, flechita, 10 cloros menos 1, más 2 cloros más 5. ¿Se entendió? Sí. Ujú. Muy bien. Ahora, esos 5 cloros en estado de oxidación 0 más el cloro en estado de oxidación 0 van a ser 6. ¿Sí? Entonces,
Ahora me voy a mi reacción inicial para poder balancearla. Ese 6, que es el coeficiente del cloro diatómico en estado de oxidación 0, lo pongo adelante del cloro 2, de mi reacción inicial. Ahora, ese 10 cloro menos 1 va el 10 delante del cloruro de potasio, porque ese es el cloro menos 1. Y el 2 del cloro más 5, ese 2 va delante del clorato de potasio. ¿Se entendió? Sí, ¿Seguro? Sí. sí. O sea, los coeficientes que me quedaron de las hemireacciones, el 6 en el cloro diatómico, el 10 en el cloro menos 1 y el 2 en el cloro más 5, debo subirlos a mi reacción inicial como coeficiente del compuesto al que pertenece ese elemento. O sea, si yo tengo un 6 en el cloro 2, lo debo poner como coeficiente estequiométrico del cloro 2 de mi reacción inicial. El 10 del cloro menos 1 va a ser el coeficiente del cloruro de potasio en mi reacción inicial, porque ahí está el cloro menos 1. El 2 del cloro más 5 va a ser el coeficiente estequiométrico del clorato de potasio, porque a ese compuesto pertenece el cloro más 5. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es terminar de balancear los elementos que no participaron de la reacción, que son el potasio, el oxígeno y el hidrógeno. ¿Estamos? Sí. Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, fíjense, ¿por qué empezarían balanceando ustedes? ¿El potasio, el hidrógeno o el oxígeno? El potasio. Bien. ¿Cuántos potasios tienen a la izquierda? 1. 1, ¿Y a la derecha? Hay 11. 2, 1, 12. No, 12. 2. 12, 12, Tienen perdón. 10. Maya, basta con la puerta. Tienen 10 del cloruro de potasio más 2 del clorato de potasio. Son 12. Por lo tanto, al hidróxido de potasio debemos ponerle un 12 coeficiente. ¿Se entiende? Sí. Sí. Muy bien. Ahora tenemos que balancear los hidrógenos y los oxígenos. A mi izquierda tengo 12 oxígenos que son del hidróxido de potasio. A mi derecha tengo 6 oxígenos del clorato de potasio, porque tengo 2 por 3, 6, o sea que me faltan 6 más que los pongo en el agua. O sea, le pongo el coeficiente 6 al agua. Y ahí tengo mis 12 oxígenos. Si yo cuento los hidrógenos a la izquierda, tengo 12, a la derecha los 12 del agua. Mi reacción quedó balanceada. Ujú. Todo eso es un ejercicio. ¿Ahora quedó un poco más claro? Sí, profe. Sí. Yo Bien. no sabía que, o sea, que se podía seguir balanceando los demás compuestos. Por ejemplo, el Porque potasio. ustedes, cuando trabajan la redox, ¿sí? Ustedes solamente trabajan con los elementos que se oxidan o que se reducen. Eso los ayuda al primer balanceo, porque si ustedes imagínense que no hubiesen tenido de antemano el 6 en el cloro y el 2 en el clorato de potasio, se les hubiese complicado muchísimo más poder balancear una reacción de este tipo. ¿Se entiende? Entonces, es como que resolver la redox
ustedes saben cuántos electrones se intercambiaron y ya tienen la primera parte del balanceo de la reacción. Si yo les hubiese dado una reacción química de este tipo y ustedes no saben que hay una oxidación y una reducción interviniendo, balancear esa reacción les hubiese resultado muchísimo más complicado. Porque ustedes están acostumbrados a balancear con 1 o 2 compuestos de cada lado, no más que eso. Entonces, ustedes, una vez que arman las hemireacciones, balancean esa primera parte y después tienen que terminar generalmente el balanceo de las aguas y de algún otro compuesto que no haya participado de la red. ¿Ahora se les aclaró un poco más el panorama? Sí, sí, sí. Sí, claro, yo cuando Bueno, balanceé me había quedado todo a la mitad. Me había quedado está un bien. 5, en el otro nada y en el agua un 3. Me había quedado todo a la mitad. Ahí le pifié. Y, o sea, ustedes entendieron, digamos, cuáles son los recaudos que deben ir tomando como para armar las hemireacciones. Sí, sí, eso sí. Ujú. Este es un caso especial en donde el cloro participa de las dos hemireacciones, de la reducción y de la oxidación. Bueno, ¿pudieron hacer los compuestos que les pedí en el grupo? Sí, profe. Bien. Yo les voy a dar una introducción rápida a esto, son 2 diapositivas nada más, porque tengo que empezar con quinto. Vamos a ver si ustedes, como medios solos, pueden hacerlo. Se nos está, creo que terminando el tiempo. 5 minutos. 5 minutos, bueno. Cuando se termine el tiempo, ustedes por ahora vayan sacándole foto a la diapositiva que yo les comparta, y yo después les aviso por el grupo cuando se vuelven a unir a la misma reunión. Yo voy a ir tratando de darles tarea a los chicos de quinto, y vamos a ir compartiendo un poco el tiempo. Bueno, yo hoy un poco ya les conté que nosotros por ahí, todos ven la diapositiva. A ver, creo que está cargando. Ahí todos la pueden ver. Sí, Sí, sí se ve. Bien. Bueno, nosotros acá lo que vamos a empezar a ver es, como yo les adelantaba hoy un poco, que por ahí tenemos como las reacciones incompletas, ¿sí? O sea que cuando a nosotros nos dan un ejercicio de redox para resolverlo, o nos faltan reactivos o nos faltan productos, como era el caso de la última reacción que yo les di en los ejercicios del otro día. Y ustedes saben que para que una redox se lleve a cabo, ¿sí? Esa redox tiene que estar en un medio acuoso, o sea, los compuestos con los que nosotros trabajamos, por ejemplo, el caso de recién, el cloro y el hidróxido de potasio, para que ellos puedan reaccionar, intercambiar electrones, cambiar su estado de oxidación, deben estar en un medio acuoso. ¿Por qué tienen que estar en un medio acuoso? Porque al estar en un medio acuoso, las sales o los compuestos que nosotros trabajamos en los redos se pueden ionizar. Entonces, cuando se ionizan, ¿sí?, tienen la capacidad de recibir o de donar electrones. Si no están en un medio acuoso, ¿sí?, no puede suceder esa reacción. Ahora, ese medio acuoso generalmente no solo tiene agua, sino que estamos hablando de un medio ácido, como les escribí acá, y de un medio básico, como les escribí acá. Entonces, cuando nosotros estamos, o nos nombran en el ejercicio, que estamos en un medio ácido, significa que al agua se le ha agregado algún ácido fuerte. Qué sé yo, puede ser ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido bromídrico, que hay algún ácido dando vueltas que hace que esa solución tenga un pH bajo y que justamente
los compuestos que van a participar de la redox se puedan ionizar. Hay veces que depende de los compuestos que tengamos, necesitamos trabajar en un medio básico, que significa que al agua de esa solución le vamos a agregar alguna base, un hidróxido de sodio, un hidróxido de potasio, que también van a intervenir para que esa reacción se lleve a cabo. No significa que se van a oxidar o que se van a reducir. Simplemente van a aportar una característica a la solución que va a ser su pH o mayor a 7 en el caso del básico o menor a 7 en el caso del ácido, para que la redox se lleve a cabo. ¿Se entendió esa parte del concepto? Más o menos. A lo que yo me refiero es a lo siguiente, o sea, nosotros sabemos, ustedes lo que tienen que tener en claro es eso, que una redox siempre se lleva a cabo en medio acuoso. Si ustedes ven, en muchas de las reacciones ustedes tienen el compuesto agua. ¿Sí? A veces, con el agua no es suficiente. Hay que agregar un ácido o una base a toda esa solución para que la redox se lleve a cabo. Ese ácido o esa base no se oxidan ni se reducen, simplemente aportan un pH a la solución para que la redox se lleve a cabo, o sea, se produzca. ¿Hasta ahí queda más claro ahora? Sí. Sí. Bien, ¿y para qué a nosotros nos interesa saber si esa reacción se lleva a cabo en medio ácido o en medio básico? Por ejemplo, la A que ustedes hicieron del calcio no hace falta. Pero hay veces que las reacciones, para que se lleven a cabo, además de agua, necesitan un ácido o una base que ayude en esa reacción para que se genere la redox. Ustedes saben que si yo tengo un medio ácido, voy a tener un pH menor a 7. Y un medio básico me va a generar un pH mayor a 7. Depende de los compuestos que participen de la redox, yo voy a necesitar un medio ácido o un medio básico. ¿Y para qué necesito? De hecho, ustedes han visto muchas de las reacciones que tienen como uno de los compuestos agua y muchas de las reacciones que tienen compuestos como una base o un ácido. Recién la que resolvimos, teníamos por ejemplo el hidróxido de potasio, que es una base, y teníamos el agua también que participaban de la reacción. Ahora, hay veces que nosotros nos encontramos con reacciones en donde no nos dan todos los compuestos. Por ejemplo, si en la reacción de recién no nos hubiesen dado o no nos hubiesen escrito en el ejercicio el hidróxido de potasio y el agua. ¿Sí? Entonces, nosotros no la íbamos a poder resolver a esa reacción porque no íbamos a poder identificar quién se oxida, quién se reduce, armar las hemireacciones, pero no íbamos a poder terminar ese balanceo final que hicimos, ¿sí? Con el resto de los compuestos. Les vuelvo a repetir, el ácido o la base que yo coloque en la reacción y el agua no se oxidan ni se reducen. Simplemente le aportan características al medio para que la redox se lleve a cabo. Volvamos a la reacción de recién. Si a mí no me hubiesen escrito en la reacción el hidróxido de potasio y el agua, yo a la redox la iba a resolver, porque el que participaba de las hemireacciones era el cloro. Pero ¿qué pasa? Cuando yo quisiera hacer el balanceo final, me iban a faltar oxígenos a la izquierda, ¿sí? Y me iban a faltar hidrógenos a la izquierda y a la derecha que yo no sabía de dónde sacar. Entonces, ¿cómo hago yo frente a esas reacciones que están incompletas,
que ustedes se van a dar cuenta que no pueden terminar de balancearlas, el dato interesante e indispensable que yo tengo que tener en esos ejercicios es si se trata de un medio ácido o de un medio básico. O sea, ustedes en el enunciado de la reacción les va a tener que decir si se trata de un medio ácido o de un medio básico. Y una vez que ustedes hayan sabido en qué medio trabajan, van a tomar una de estos dos caminos, digamos. Si ustedes están trabajando en medio ácido, ¿sí? Entonces ustedes van a añadir a su reacción hidrógenos, o sea, iones hidrógeno, como H+, moléculas de agua y electrones a las hemireacciones. Antes nosotros veníamos solamente agregando electrones. Ahora ustedes van a agregar iones hidrógenos, moléculas de agua y electrones. ¿A dónde? ¿Cómo? Bueno, los electrones ya sabemos cómo los agregamos. Ahora, cuando yo vea del lado de la ecuación que a mí me hace falta oxígeno, agrego aguas. Y del lado de la ecuación que solamente me faltan hidrógenos, agrego hidrógenos. No se desesperen, ya vamos a ver en un ejemplo y van a ver que no es tan complicado. Para eso yo les hice armar el bismutato de sodio, el cloruro de manganeso y demás. ¿Qué pasa cuando yo estoy en medio básico? En lugar de iones hidrógeno, voy a agregar oxidrilos, agrego también las moléculas de agua y agrego electrones como lo veníamos haciendo. No se desesperen, ya vamos a hacer el ejemplo, para eso les pedí el permanganato de potasio y el sulfito de sodio. No hace falta, chicos, que digamos que se compliquen tanto. Si yo estoy hablando de medio ácido, es porque agregué un ácido. Un ácido generalmente que aporta hidrógeno. Por eso estoy agregando hidrógenos a la reacción incompleta. ¿Por qué estoy agregando moléculas de agua si de una no me la dieron? Porque yo sé que la reacción se lleva a cabo en medio acuoso. ¿Por qué electrones? Porque hay una redox involucrada. ¿Por qué el medio básico lo trabajamos así? Si es medio básico, yo agregué una base, por ejemplo, el hidróxido de calcio. ¿Qué me aporta esa base? Oxidrilos. Y los tengo que agregar porque no me los dieron en el ejercicio inicial. ¿Por qué moléculas de agua? Porque estamos hablando de un medio acuoso. ¿Y por qué electrones? Porque estoy frente a una redox. ¿Me siguieron más o menos? Con el ejemplo se les va a aclarar, pero ¿fueron entendiendo, digamos, la justificación teórica de todo esto? Sí. Juan. Disculpe, profe, estoy con la comida. Acá estoy. Ah, Estoy haciendo hirviendo el coso. El puchero. está bien. Bueno, vamos para allá entonces. Yo tengo que comer antes de la 1 porque a la 1 entro a trabajar. Listo, comemos acá nomás. Bueno, más o menos me siguieron. Sí, sí, Sí. yo la Bien. grabé igual, así que después. ¿Qué tiene que quedar claro entonces? Que cuando ustedes ven que en las reacciones falta algo, o sea que no pueden terminar con el balanceo final, que ustedes, por ejemplo, a la izquierda tienen una cosa y a la derecha, por ejemplo, que a la izquierda tienen oxígeno y a la derecha no tienen ningún oxígeno. ¿Está? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agregar cosas para poder terminar el balanceo. ¿Cómo sé yo qué tengo que agregar? Tengo que saber si estoy en medio ácido o en medio básico. Si estoy en medio ácido, agrego, del lado que me falta oxígeno, agrego moléculas de agua. Y del otro lado, agrego hidrógeno. ¿Estamos? Si estoy en medio básico,
¿sí? Agrego oxidrilos y moléculas de agua. ¿Así quedó más criollo? Sí. Bueno, Bien. estamos. Yo después les paso las diapositivas. Ahora vamos a ir al primer ejemplo. ¿Cómo trabajaríamos en medio ácido? Con el manganeso y con el bismutato de sodio, que son los compuestos que ustedes tenían que trabajar. ¿Estamos? Sí. Bien. Ahora, acá es como que ya está ionizada la reacción que ustedes armaron. O sea, acá es como que solamente tomaron los iones que participan de los cambios. Si ustedes pudieron armar las reacciones, entonces, ustedes lo que tienen que haber armado fue el cloruro de manganeso, que es manganeso cloro 2, el bismutato de sodio, que es sodio bismuto oxígeno 3, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Bien. Y después nosotros tenemos que ver qué cambios vamos a realizar para poder resolver la redox. ¿Estamos hasta acá? Sí. Muy bien. Yo ahora básicamente lo que voy a hacer es explicarles, ¿sí?, cómo proceder, a ver si ustedes pueden ir rumbeando un poco solos para poder resolver el ejercicio. Bueno, cuéntenme los compuestos que formaron ustedes entonces para hacer el primer ejemplo. ¿El manganeso y el bismutato o cómo? Sí. Ustedes armaron el bismutato de sodio, el Sí. cloruro de manganeso. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, nosotros ahora lo que vamos a hacer, dijimos que estábamos en medio ácido. Entonces, vamos a suponer que si estamos en medio ácido, nosotros agregamos el ácido clorhídrico, ¿sí? Si nosotros agregamos el ácido clorhídrico, esos cloros son los que participaron para formar el cloruro de manganeso que nosotros recién armamos o que yo les pedí que armaran para poder trabajar con la reacción. Ahora bien, nosotros es como que nos dieron una ayuda y ya nos dijeron también quiénes van a ser los productos de la reacción. Es como que nosotros acá ya tenemos medio resuelto, ¿sí?, que al cloruro de manganeso lo pusimos en agua, al bismutato de sodio lo pusimos en agua, se rompieron, o sea, se ionizaron, ¿sí? Y nos están diciendo que dejemos de lado el cloro, que dejemos de lado el sodio y que solamente vamos a trabajar con los elementos que cambiaron su estado de oxidación. Y fíjense que nosotros antes bajábamos los elementos solitos. Y ahora podemos trabajar de la misma forma, o sea, bajar solamente el manganeso, bajar solamente el bismuto. Yo lo que les voy a pedir es que ustedes copien esta primer reacción, ¿sí?, la del manganeso más 2, más el bismutato, que me da bismuto como ion y el permanganato como ion. Acá es como que nosotros nos estamos salteando un paso, pero simplemente es para que ustedes entiendan lo que yo les estoy explicando del agregado de agua, del agregado de hidrógeno. ¡Maya! ¡Maya! Cortala con la puerta, te dije. ¡Basta!
Nosotros ahora lo que vamos a hacer es trabajar con esta reacción. Cuando empecemos a resolver ejercicios de acá en adelante, vamos a seguir trabajando igual. Pero como ustedes ya entendieron cómo identificar el estado de oxidación de los compuestos, nos vamos a saltear ese paso para poder dedicarnos a entender cómo agregar hidrógenos y cómo agregar agua. ¿Estamos? Sí. Sí. Bien. Entonces, vamos a arrancar trabajando con esta reacción, ¿sí? Vamos a identificar los estados de oxidación de cada elemento. Vamos a ver quién se oxida y quién se reduce. A ver, acá, el manganeso ya tiene el estado de oxidación puesto. El oxígeno, ustedes saben que trabaja con -2. -2 por 3 es -6. Ahora, ojo, porque este no es una molécula neutra, tiene una carga. O sea que la suma de todos los estados de oxidación no me va a dar 0, me va a dar -1. Entonces, ¿qué estado de oxidación debería tener el bismuto en este caso? Y acá yo tengo -6 con el oxígeno y el Más total me 5. debe dar -1. Más 5. Más 5. Acá tengo el bismuto con +3. Acá tengo el oxígeno con -2. -2 por 4 es -8. En total me debe dar -1. Por lo tanto, el manganeso, ¿cuánto tendrá? Más 7. Más 7. ¿Estamos? Entonces, fíjense, tenemos el manganeso +2 que pasa a manganeso +7. Y el bismuto +5 que pasa a bismuto +3. ¿Quién se oxida y quién se reduce? Se reduce el manganeso, que pasa de +2 a +7. Por lo tanto, ¿cuántos electrones pierde? 5. El bismuto pasa de +5 a +3. ¿Cuántos electrones gana? 2 electrones. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Ahora, si ustedes se fijan, en estas hemireacciones, de acá tenemos oxígenos y de acá no tenemos. En la de reducción, acá tenemos oxígenos y de este lado no tenemos. Entonces, procedemos, como nos decía la reglita, de agregar aguas del lado que nos faltan oxígenos e hidrógenos del otro lado. Y fíjense, acá, ¿cuántos oxígenos nos faltan a la izquierda? 4, porque a la derecha tenemos 4. Entonces, ¿cuántas aguas tenemos que agregar para tener 4 oxígenos a la izquierda? 4. 4 aguas. Ahora, ¿cuántos hidrógenos tenemos que agregar a la derecha en función de las aguas? 8. Y fíjense cómo se agregan, chicos, como protones, no se agregan como H2, se agregan como iones, porque son los iones que está aportando el ácido. ¿Está? Es como si ustedes se imaginaran que al principio hubiesen tenido un ácido, esos hidrógenos son los que aporta el ácido. Y el agua es la que tenemos por estar en un sistema acuoso. Lo mismo con la reacción de reducción. ¿A dónde me faltan los oxígenos? Si la miran acá arriba, a la derecha. Por lo tanto, a la derecha pongo agua. ¿Cuántas? 3, porque a la izquierda tengo 3 oxígenos. Por lo tanto, a la izquierda voy a tener que agregar 6 hidrógenos por los 6 del agua que agregué a la derecha. Vieron que no es tan complicado, o sea, es siempre igual.
A la izquierda, o sea, o a la derecha, agrego aguas a donde me faltan oxígeno. ¿Cuántas? Y las que tenga de oxígeno al otro lado. Y después agrego hidrógenos en función de la cantidad de agua. ¿Estamos? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, nosotros sabemos que los electrones tienen que estar igualados. Y en la de oxidación tenemos 5 electrones y en la de reducción tenemos 2 electrones. Por lo tanto, multiplicamos a la reacción de reducción por 5 y a la reacción de oxidación por 2 para igualar electrones. Obviamente que esos coeficientes no solo multiplican a los electrones, sino que multiplican a todo el resto. Entonces, fíjense que este 2 me convierte 8 aguas, 2 manganesos, 2 permanganatos, 16 hidrógenos y 10 electrones. Lo mismo con la reacción de reducción multiplicada por 5. Ahora, si nosotros sumamos las dos hemireacciones, que era lo que hicimos recién también en el ejemplo que resolvimos, fíjense, los electrones se simplifican, ¿sí? Y miren, a la izquierda tengo 8 aguas, a la derecha 15. Por lo tanto, finalmente, ¿cuántas aguas me quedan? 7 a la derecha. Porque también, o sea, es como que se van simplificando una con otra. ¿Me entienden o no? Sí. O sea, en realidad si yo tengo 8 aguas como reactivo y como producto me quedan 15, en realidad 8 se anularon y solamente quedaron 7 dando vueltas, criollamente hablando. Lo mismo pasa con los hidrógenos. Fíjense que ustedes a la izquierda, ¿sí? Tienen 30. Ahí tienen las dos flechitas de reacción. Acá no tengo, o sea, acá tengo los de las aguas, pero ya los usé. Protones, iones hidrógeno, tengo 30. A la derecha tengo 16. Por lo tanto, a la izquierda me quedan 14. Se van simplificando. Se simplifican las aguas, los protones hidrógeno y los electrones. Siempre los electrones se deben simplificar completamente, o sea, tengo que tener exactamente la misma cantidad de un lado que del otro. Y ahí finalmente tengo mi reacción resuelta. ¿Por qué quedan hidrógenos dando vuelta? Porque estoy en un medio ácido. ¿Por qué quedan aguas dando vueltas? Porque estoy en un medio acuoso. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ujú. ¿Más o menos se entendió cómo es la mecánica? Sí. Bueno, yo les voy a pasar 3 o 4 ejercicios para que ustedes resuelvan en medio ácido con esta técnica. A ver qué pasa. Y una vez que entiendan medio ácido, vamos a pasar a medio básico. No los quiero apurar tanto para que lo vayan masticando de a poco, porque yo mi idea hoy era dar básico también, pero me parece que se les va a hacer mucho lío. Entonces, lo que yo voy a hacer es pasarles una serie de reacciones para que trabajen en medio ácido de esta forma, agregando hidrógenos y agua a donde les haga falta. ¿Estamos? Sí. Sí. Profe, Bueno. Sí. ¿qué pasaba con el cloruro, o sea, con el cloro, el cloruro y el sodio, del bimuetato de sodio? Bueno, el cloro, ¿sí? Acá, o sea, no participa de la reacción, solamente genera el medio ácido. Y estaría, fíjense que ustedes acá, el hidrógeno, el manganeso, el permanganato, el bismuto y el sodio, vieron que les dice abajo acuoso, 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 acuoso. Quiere decir
que están como iones, así como los ven ustedes. Nosotros antes lo veníamos trabajando como, por ejemplo, acá les quedaría cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, ese cloro que vos me estás preguntando, Estefan. Y el sodio, lo mismo. El sodio se va a combinar con el, o sea, a vos te hubiese quedado permanganato de sodio. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? O sea, nosotros antes lo trabajábamos como compuesto total y ahora los estamos trabajando como iones. Lo importante es que ese cloro que vos me decís y ese sodio no participaron de la redox. Simplemente lo que hacen es aportar características a la solución. Entonces nosotros, una vez que tenemos esta reacción final, después vamos a ver cómo vamos transformando esos iones en productos finales. Como yo les estoy diciendo, este va a pasar a ser cloruro de hidrógeno, este va a pasar a ser permanganato de sodio, pero primero tienen que entender toda esta parte y ya después vamos a ver cómo nos queda la reacción final. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, entonces, yo ahora los ejercicios que les voy a pasar, ustedes trabajen, identificar los estados de oxidación, armar la hemireacción de oxidación y de reducción, agregar agua y agregar hidrógenos donde lo necesiten, igualar, en el caso de que tengan que igualar los electrones, sumar las dos hemireacciones y ver qué les queda al final. O sea, esto sería un ejercicio, ¿sí? Bueno. Así van a tener que trabajar cada reacción que yo les pase. El final, que es el que vos me preguntás, Estefano, cuando ustedes entiendan esto, ahí vemos cómo se arma o cómo queda finalmente la reacción. Ajá. ¿Sí? Bueno. Bien. Bueno, ya después les paso la tarea, ahora me voy con los chicos de quinto y cualquier cosa me van consultando por el grupo. Bueno, 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 profe. que anden bien gracias, y profe. que no Nos se queme vemos. la comida. No, está ahí el puchero todavía. Nos Chao, vemos. hasta luego. Chau, Guito.